Dios te bendiga rica y poderosamente. Esto es Escritorio Pastoral. Para compartir un nuevo episodio de Escritorio Pastoral Oficial, yo soy el doctor Pablo Rodríguez y espero que este mensaje edifique, levante, transforme tu vida y te dé las herramientas para cumplir el propósito, la asignación que tú tienes desde el cielo para ti. Comenzaremos hoy una serie de temas basados en un personaje del Antiguo Testamento, como lo fue el profeta Elías. Y esta serie está titulada Los Elías del siglo XXI. Estamos convencidos que en este último tiempo necesitamos hombres y mujeres con el perfil de este hombre de Dios, como fue el profeta Elías. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, especialmente cuando analizamos la vida de los personajes bíblicos, uno de los que más sobresale, por supuesto, es el profeta Elías. Solo Moisés y Abraham, digamos que lo superan, pero Elías simplemente fue un hombre excepcional, un hombre temido por muchos y amado también por otros. Se menciona su nombre unas 30 veces en el Nuevo Testamento. Allí podemos ver la importancia que tiene este hombre de Dios, este profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Elías es conocido también como el profeta de fuego y su nombre tiene como significado: mi Dios es Jehová. Elías se caracterizó por ser un hombre de fe, de profunda fe, un hombre fervoroso en la vida de oración, un hombre valiente a pesar de algunas circunstancias que vivió y que compartiremos quizás en otro mensaje. Pero Elías para mí también es un hombre inspirador, y al leer las Sagradas Escrituras en pocos capítulos nos da una gran enseñanza sobre la vida de este hombre de Dios y el impacto que puede traer si nosotros lo emulamos. La Biblia nos da testimonio que el profeta Elías vivió en un tiempo de gran convulsión para la nación judía. En días del profeta Elías, el reino de Israel ya se había dividido y estaba comprendido entonces por el reino del sur y el reino del norte. El trabajo profético de Elías le fue encomendado para el reino del norte. Reinaba, como nos dice la Escritura, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, verso 1, nos dice la Escritura de la siguiente manera: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué poderosa declaración la que hace este hombre de Dios. Imagínense usted a un hombre con la fe suficiente, con el fervor suficiente para orar y pedir a Dios que cierre los cielos para que no haya lluvia hasta que Él declare la palabra. Solamente hombres y mujeres de fe profunda, solamente hombres y mujeres fervorosos en la vida de oración, fervientes en las cosas y en los asuntos de Dios, pueden tener esta capacidad. Entonces aprenderemos a través de este mensaje lecciones importantes, porque se requiere en el día de hoy ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres fervientes como lo fue el profeta Elías. Los Elías del siglo XXI es nuestra temática en el día de hoy. ¿Qué les parece si entramos en el contexto histórico en el que la nación de Israel se encontraba en días del profeta Elías? Como comentamos en la introducción, Israel o la nación hebrea se había dividido en dos.
y a la parte norte del territorio judío se le llamó Israel, compuesta por 10 de las 12 tribus. Y en la nación del norte, por supuesto, ellos se organizaron en ese reinado. Y las escrituras nos dan testimonio que la parte norte de Israel fue gobernada por unos 19 reyes. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y en el caso específico del reinado que estaba en días del profeta Elías, se nos habla del rey Acab, uno de los reyes más malvados que tuvo la parte norte de Israel. Dice que no le bastó hacer lo que había hecho Jeroboam I, el que hizo tropezar a Israel, sino que él añadió a su ya desenfrenada vida un pecado que la Biblia lo destaca, y es que hace una alianza al casarse con Jezabel, una de las mujeres más malvadas que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Esta mujer tenía un origen pagano, y esto significa que era dada a la adoración a los ídolos y a la hechicería. Entonces imagínese usted, para un pueblo que había conocido a un único Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra y todas las cosas, adorando entonces ahora a ídolos, a estatuas, y por supuesto, como nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que cuando los gentiles o cuando las personas sacrifican a los ídolos, en realidad lo están haciendo a los demonios. ¡Qué tremenda declaración! Ese fue el escenario en el que el profeta Elías entró para predicar el mensaje de arrepentimiento y de restauración para la nación judía. Recuerde que Dios ama a Israel de forma especial, porque fue el pueblo que él eligió a través del patriarca Abraham. Era el pueblo, o es el pueblo de la promesa, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo para redimir a la humanidad entera. Entonces, especialmente los reyes que antecedieron a Acab habían derramado mucha sangre, había mucha violencia, mucha maldad, rebeliones, catástrofe, en fin, una situación tremenda la que estaba viviendo la nación judía en ese tiempo. Ese fue el escenario, mis amigos, al que le tocó ministrar al profeta Elías. Por supuesto que ya aquí podemos ver un mensaje profundo para nosotros, porque a la iglesia del Señor también le ha tocado ministrar en este tiempo. Y si usted mira a su alrededor, nuestro mundo también está lleno de maldad, de violencia, de injusticia, de idolatría, de rebelión contra Dios. Y así como Dios levantó al profeta Elías en el Antiguo Testamento, Dios puede levantarte a ti también, mi amigo, mi hermano, para que tú puedas ser su voz, su representante sobre esta tierra, sobre este mundo, en tu ciudad, en tu país, en ese lugar donde habitas, donde Dios te ha permitido. Tú puedes ser el instrumento de Dios de este tiempo, el Elías de este tiempo, para proclamar el mensaje de salvación y de restauración. Necesitamos que Dios levante muchos Elías en este tiempo para llevar ese poderoso mensaje. Al igual que no fue fácil para Elías enfrentarse a aquel contexto de idolatría y de maldad, por supuesto que no es fácil también para nosotros hoy. Pero sabes, nosotros no estamos solos. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nos envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para ungirnos con poder, con fortaleza, con unción, para proclamar con autoridad, no solo con palabras vacías, el mensaje glorioso de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
El Evangelio no son simplemente palabras o discursos bonitos, es el mensaje que viene del cielo para transformar la vida de los hombres. Mi amigo y mi hermano que me escuchas en esta hora, levántate en Dios, conviértete en un Elías de este tiempo, en ese hombre que puede llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios, a pesar de que el contexto en el que estamos viviendo es similar a lo que vivió el profeta Elías. Nosotros, si nos colocamos en las manos de Dios, tenemos la victoria asegurada. En segundo lugar, ¿qué les parece si profundizamos un poco más sobre la vida del profeta Elías? El profeta Elías nos dice la Sagrada Escritura que procedía de una aldea llamada Tisbe. Era un lugar que quedaba en una zona semidesértica del territorio de Israel. La gente que vivía en esa población se dedicaba a la cría de ganado y a algunas tareas agrícolas. En esa zona de desierto fue donde Dios preparó a este hombre para que luego saliera del anonimato a cumplir el propósito divino y el llamamiento que había recibido del cielo. Aunque no se nos dan muchos detalles de cómo fue ese llamamiento, como quizás sí lo encontramos en otros personajes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Sin embargo, con lo que nos dice ya es suficiente para comprender que este hombre había recibido una asignación poderosa del cielo. No se nos dice que tenía gran preparación, y aquí podríamos ya comenzar a hacer algunas aplicaciones. ¿Por qué Dios no levantó a un hombre quizás más importante de la ciudad de Samaria, que viviera en la capital, donde estaba el centro del poder, donde las cosas estaban quizás un poco más avanzadas, técnicamente hablando? ¿Por qué no levantó quizás a alguien con un perfil intelectual alto, de una posición económica y social alta de su época? Sin embargo, nuestro Dios hace como quiere y cuando Él quiere, porque Él es Dios soberano. Ya Él había puesto sus ojos sobre este humilde hombre, pero que tenía un corazón apasionado por Él. Sabes, Él tenía, como dice un autor, una maestría en soledad. Pero en esa soledad Dios lo estaba preparando, estaba forjando su carácter, estaba entronándose en el corazón del profeta para que él cumpliera su asignación divina. Sabes, quizás tú también te sientes menos importante o que no puedes emprender grandes cosas para Dios. Quizás te sientes aislado o aislada, pero déjame decirte que esos momentos de soledad son muy importantes para nosotros prepararnos delante de Dios. Quizás estás por alguna situación de salud en este momento un poco impedido. Estás aislado un poco de la familia, de los amigos, de la sociedad. Pero yo quiero animarte para que este tiempo en que Dios te tiene o que ha permitido que te encuentres solo o sola, este es un momento que tú puedes aprovechar para estar delante de la presencia de Dios. Para que tú, al igual que el profeta Elías, puedas decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Vives tú en la presencia de Dios continuamente? ¿Dedicas tiempo a la oración intercesora? ¿Te duele lo que está sucediendo en tu comunidad, en tu sector, en tu estado, en tu país? Este es el tiempo en que los Elías del siglo XXI debemos levantarnos y buscar primeramente la soledad con Dios. Los grandes ministerios comienzan por estar apartados con Dios por un tiempo. Lo vemos en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo.
Antes de iniciar su ministerio público, estuvo por lo menos 40 días y 40 noches allí en el desierto de Judea, en la presencia del Padre. Y la Biblia nos dice que cuando vino a Jerusalén para iniciar su ministerio, a Galilea y a esas regiones, la Biblia dice que él vino en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Es lo que más se necesita hoy. Hay muchos ministerios acartonados. Hay muchos ministerios que aparentemente se ven muy bien, muy bonitos, pero no cuentan con lo más importante, que es la presencia de Dios. Para ti, pastor, que me escuchas, ministro de Dios, con todo el respeto que te mereces, quizás estás utilizando muchas estrategias en tu iglesia local, muchos planes y muchos proyectos para cumplir el propósito de Dios en tu ministerio. Pero déjame decirte que está bien que organicemos muchas actividades, muchas celebraciones, planes y proyectos, pero necesitamos contar con la presencia y el respaldo del Espíritu Santo en nuestros ministerios. Dediquemos tiempo para buscar a Dios. Dediquemos tiempo a la oración. Dediquemos tiempo al ayuno, al estudio profundo de las Escrituras, a todo aquello que nos pueda conectar verdaderamente con nuestro Padre Celestial. No solamente puede ser una frase bonita, sino que el llamado es para que vivamos siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a graduarnos también como el profeta Elías. Vamos a tener una maestría, un doctorado en soledad, pero lo vamos a aprovechar al máximo para poder cumplir el propósito divino para nuestros ministerios. ¿Sabe? Él no estaba muy a la moda, porque si vemos como nos enseña el texto bíblico, dice que él estaba vestido con un manto allí, harapiento quizás, por el polvo de esa zona desértica. Y eso también tiene una gran enseñanza para nosotros. No es tan importante lo exterior. Lo más importante es nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Y con esto no estoy diciendo que no debemos ser agradables a la vista. Los contextos son diferentes, obviamente. No, quizás puedes colocarte tu mejor traje, tu mejor vestido, tu mejor prenda. Pero recuerda, y perdona que sea reiterativo, lo más importante es la unción y la gracia de Dios sobre tu vida. Elías fue escogido por Dios porque una de las características principales que tenía era que era apasionado por las cosas de Dios. Sentía, como dice el profeta, un vivo celo por Jehová. En este tiempo necesitamos ese tipo de hombres y de mujeres. ¿Sabe? No solamente por lo que está sucediendo en la sociedad, en el mundo, sino por lo que estamos viendo aún dentro de nuestras iglesias locales. Dentro de nuestras iglesias locales también hay mucha idolatría. También hay paganismo, aunque usted se escandalice por lo que acabo de decir. Pero la gente está más interesada por el reconocimiento público, por llamar la atención, que por agradar a Dios. Y es tiempo de que nosotros reflexionemos profundamente y que volvamos al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios, para que nuestras iglesias locales y nuestras vidas personales verdaderamente se ajusten al molde bíblico, a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Se necesita con desesperación, Elías, hombres y mujeres con este perfil, hombres y mujeres que vivan siempre en la presencia de Dios, que no solamente tengan discursos bonitos en sus labios, sino que sus ministerios sean respaldados poderosamente por la presencia majestuosa del glorioso Espíritu de Dios. En el cierre de este tema que comenzamos en el día de hoy acerca de los Elías del siglo XXI, quiero concluir con un llamado muy especial para ti.
Quiero que este mensaje te haga pensar y meditar, porque Dios te está llamando. Ese momento de soledad, de quietud que Él ha permitido, es para prepararte. Ese tiempo que quizás tienes de discipulado en tu iglesia local, es una preparación que Dios está haciendo contigo a través de tus pastores, para luego sacarte del anonimato al ministerio. Espera tu tiempo. No hagas cosas apresuradas, no cometas los errores de muchos que salen antes de tiempo al ministerio. El ministerio conlleva mucha responsabilidad. Es un trabajo muy arduo y de mucha demanda. Por eso es mejor que esperes tu momento oportuno, el cairo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, para que tú puedas cumplir con ese llamado que tú sientes o que tú tienes en alguna área del ministerio. Sobre todo en aquellos ministerios que son de gran responsabilidad y de mucha demanda. Hablo, por ejemplo, del ministerio pastoral o del ministerio como un maestro de la palabra de Dios. Se requiere de hombres y mujeres que realmente califiquen para llevar a cabo esa tarea. Pero repito, todo este momento, todo este tiempo que tienes allí esperando y preparándote, no es en vano. Estás cumpliendo y siguiendo los planes de Dios. Pero segundo, debes estar dispuesto realmente a asumir el llamado. Esto no es por fama, esto no es por reconocimiento, no. Esto es por hacer la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Mucha gente se acerca al ministerio porque según ellos sienten reconocimiento de los demás. No, no entramos al ministerio para ser reconocidos. Entramos al ministerio para cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Tercero, se necesita mucha dedicación. Dios usará y respaldará a aquellos hombres y mujeres que se dedican a Él por completo. Y cuando hablo de que Dios usa a los hombres y mujeres que se dedican completamente a Él, no necesariamente estoy diciendo que debes abandonar, por ejemplo, tus estudios, tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa. No, hablo más bien de aquellas personas que a pesar que están en una universidad o en una empresa, están dedicados a Dios en lo íntimo y en lo personal. A esa clase de hombres y mujeres, Dios los usará poderosamente. Y cuarto, recuerda que a los llamados de Dios, los hombres, las mujeres que son llamados por Dios sufrirán muchas persecuciones. Si estudias con profundidad la vida del profeta Elías, no fue nada fácil. A las personas que él desafió en su tiempo, entonces vinieron contra él. Por supuesto que detrás de todo eso hay un ataque espiritual. No te sorprendas si en esa dedicación que tienes para Dios comienzas a sufrir persecuciones, ataques, y muchas veces sobre gente que está cercana a ti, líderes, pastores que no reconocen tu ministerio. Entonces debes estar velando, como dice la Escritura, con humildad, con sencillez, esperando que sea Dios el que te promueva. Pero, reitero, son muchas las persecuciones que sufren los enviados de Dios, los llamados por Dios. La Biblia está llena de ejemplos. El apóstol Pablo sufrió muchísimas cosas a lo largo de su ministerio. En una oportunidad la Biblia nos dice que fue apedreado y lo dejaron como muerto, dice el libro de los Hechos. Imagínense
cada piedra, cada roca que chocaba contra la humanidad del apóstol Pablo. Quizás a veces no nos lanzan piedras, rocas físicas, pero sí palabras para dañar nuestras vidas, nuestras imágenes, nuestro ministerio. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Los llamados por Dios son perseguidos. Los llamados por Dios sufren vejaciones. Y por supuesto que el Señor Jesucristo es siempre nuestro mayor ejemplo. Por cumplir el llamado de Dios, la asignación de Dios, fue llevado a la cruz. Por supuesto que todo eso estaba dentro del plan divino, pero sufrió muchísimas cosas. Así que si tú estás en el ministerio ya, si eres un Elías de este tiempo, recuerda que sufrirás persecuciones y ataques, pero confiemos en Dios, confiemos en aquel que nos llamó a cumplir sus propósitos. Cada día vamos a apasionarnos por los asuntos de Él. Vamos a enamorarnos de ese proyecto divino, que no es otra cosa que su nombre sea glorificado y que muchos puedan ser convertidos a Él en arrepentimiento genuino, para que cumplamos así la asignación de Dios. Dios te bendiga rica y poderosamente. Te habló el doctor Pablo Rodríguez. Síguenos a través de las redes sociales. Cada semana subiremos un mensaje, un estudio profundo de la palabra de Dios para bendecirte y para edificarte. Escritorio Pastoral Oficial. Dios te bendiga rica y poderosamente.